Ok, me están avisando de que ya estamos en el aire. Hola a todos, si os parece bien, vamos a esperar como 2 minutitos, 3 minutos a que se conecte todo el mundo. Ya estoy viendo los mensajes. Buenas tardes, hola a todos. Hola, bienvenidos. 2 minutitos. Hola. Les estoy leyendo, ¿eh? Noemí, Carolina. Dori. ¿Se escucha bien, no, chicos? Buenas tardes. Perfecto, gracias. Gracias. Fenomenal. Qué bien, mucha gente chateando, me encanta. Hola, Mamen. Venga, que nos queda un minutito. Buenas tardes a todos. ¿Alguien en la playa? Yo estoy en la playa. Pues son las 3, ¿eh? Empezamos enseguida. Damos un minuto, si queréis, de cortesía. Venga, que ya somos casi 200. Va. No os preocupéis por la grabación, todo va a quedar grabado y lo vais a poder ver ahora en directo o lo vais a poder ver en diferido. O sea, que no os preocupéis, en streaming. No te preocupes, mami, no te preocupes. Se está grabando todo, así que tranquilos. Ok, aún está entrando gente. Esos compañeros, venga. Ok, Adrián, perfecto. Venga, ya estamos 225 a las 3 de la tarde. Algunos estaréis comiendo. Así que aproveche. Bueno, pues cuando queráis, yo creo que arrancamos en un minuto, me están diciendo. Perfecto.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a la 17ª edición del Fórum de Contactología. Este año lo vamos a dividir en 4 webinars, así que preparaos. A ver si me funciona el ratón. Efectivamente, bueno, me llamo Teima Valero, soy optometrista, soy compañera vuestra y voy a ser la encargada de presentar estos 4 webinars. Así que, en primer lugar, lo primero es agradecer a los patrocinadores de este evento, es decir, las empresas de lentes de contacto y productos para su mantenimiento, que tras 16 ediciones vamos a arrancar por fin con la 17ª edición. Y gracias a ellos, que nos han proporcionado una formación continuada para todos, de temas, ya sabéis, muy relevantes, de máxima actualidad, y nos acercan tanto a temas científicos como a aspectos del desarrollo de la profesión. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Alcon, a Vizor, Onóptica, Cooper Vision, Eurolens, Johnson & Johnson, Markenovi, Menicon y Servillens. También me gustaría agradecer a todos los que están asistiendo hoy, los que nos veréis en diferido, y gracias a los que me votaron en el año 2019, cuando éramos felices y no lo sabíamos, ¿os acordáis? Cuando hicimos la edición en directo en Madrid, el 29 de octubre del 2019, con la presentación de pasos para evitar el abandono de lentes de contacto. Bueno, ¿cuál es mi misión? Mi misión va a ser acompañaros, como hemos dicho, en estas 4 charlas que se han seleccionado para este año, y voy a intentar, pues eso, recoger y trasladar todas vuestras dudas que vais a poder hacer, como habéis hecho ahora, que habéis hablado conmigo en el chat, y también creo que tenéis una parte donde hay preguntas y respuestas, para poder trasladar todas las preguntas que queréis que les haga a los ponentes. Como hemos dicho, tenemos la de hoy, 15 de junio, dentro de 2 semanas, el 29 de junio, hablaremos de por qué unas ópticas venden y otras no, y dentro de 4 meses habrá otros 2 webinars, el 14 de octubre y el 26 de octubre. No os olvidéis que os tenéis que apuntar, ¿ok? Son súper interesantes. Pero bueno, en el día de hoy vamos a tener el honor de escuchar a uno de los investigadores que más implicado está en el control de la miopía. Me refiero, como todos sabéis, al doctor César Villa. Bueno, su currículum es imposible de resumir, pero en 3 líneas diremos que es doctor en óptica y optometría y visión por la Universidad Complutense de Madrid, con premio extraordinario de doctorado. Tiene más de 40 años de experiencia en contactología, es fellow de la Academia Americana de Optometría y de la Academia Europea de Óptica y Optometría, así como editor del Journal of Optometry. Actualmente es catedrático en la Universidad Europea de Madrid y ejerce la contactología en la Clínica Oftalmológica Novovision. Y también, como dato personal, deciros que ha sido mi jefe durante unos años. Un fantástico jefe cuando trabajé en la Universidad Europea. Bueno, de todos he sabido que el tema de hoy va a ser muy interesante. De todos he sabido que la miopía se está convirtiendo en una pandemia, por lo tanto genera un verdadero problema de salud pública. Pero existe controversia sobre qué es posible hacer para retrasar la progresión una vez que ésta aparece. La charla de hoy se va a dividir en 2 partes. Por una parte, César nos hablará sobre la actualidad de los conocimientos sobre miopía, sobre aspectos relacionados con la aparición y la evolución de esa miopía, y por otra parte, una parte más práctica, donde se discutirán las guías de cómo manejar clínicamente la miopía en niños y adolescentes. Como objetivos, los más importantes para mí son: ¿cuándo se considera que una hipermetropía baja o hemetropía es una premiopía y cómo debemos actuar? ¿Qué características diferencian la miopía llamada escolar de la miopía patológica? ¿Cuál es la prevalencia en España que tenemos de miopía y cómo ha influido el confinamiento en esta cuestión? Que, como veremos, es muy importante. También, bueno, cómo definir el perfil de progresión de la miopía en función de los factores de riesgo individuales y qué intervención elegir, cuándo empezarla y cuándo terminarla. Fundamental. Bueno, ya no me he extendido esos 4 o 5 minutos, así que bienvenido, César, ¿estamos por ahí? Sí. César, ¿me oyes? Perfectamente. Genial, yo a ti también te oigo muy bien y te veo perfecto. Así que sin más dilación, cuando tú quieras, César, puedes empezar tu charla. Estamos deseando. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Teima.
Muchas gracias por la presentación. Al igual que al foro, agradecer el que me hayan invitado para hablar de este tema, como decía Teima, tan importante hoy en día y que realmente a mí me apasiona y me lleva prácticamente las horas dedicadas al estudio y a la investigación en los últimos años. Teima ha puesto de las dos partes en las cuales voy a tratar o dividir la charla, que es por una parte la actualidad, las cosas que hay un poco nuevas respecto a unos meses o unos años sobre el tema de la miopía, y luego una segunda parte, como decía, algo más clínica sobre el manejo de la miopía. Comenzaré diciendo que no tengo ningún conflicto de interés en el sentido de las marcas que pudieran mencionarse bien en la charla, que he procurado evitarlas, como en las posibles respuestas que me hagan al finalizar la misma. Prácticamente las fuentes de donde he extraído la información que quiero compartir con ustedes está en esas cuatro webs muy activas en cuanto a ir mostrando diariamente lo que hay nuevo sobre la miopía, su evolución y su control. El guión, actualidad y guías, como ya hemos explicado tanto Teima como yo, y vamos a comenzar, por tanto, a hablar temas de actualidad, lo más nuevo que hay. Y tocaremos 6 puntos en cuanto a definiciones y clasificaciones de la miopía, patogénesis, epidemiología, genética, los factores de riesgo y las intervenciones y la eficacia que hay. Vamos a comenzar con lo que podemos considerar como más novedoso en los últimos años respecto a las definiciones. Efectivamente, se considera una miopía cuando el defecto refractivo, expresado en dioptrías, está comprendido entre menos 0,50 y menos 5 dioptrías. Bien es cierto que algunos autores prolongan esta miopía baja o moderada hasta menos 6, pero en los últimos años la tendencia es a fijar ya la alta miopía a partir de 5 dioptrías. Un poco lo más novedoso en este aspecto de definición es lo que se considera como premiopía, que el primer factor que quiero dejar claro es que podemos hablar de premiopía en edades de 12 o menos años. No tiene sentido hablar de premiopía como una entidad diferencial a los 35 años, por ejemplo. Todo esto que hablamos de premiopía es, por tanto, en niños y adolescentes. Efectivamente, se considera hoy en día una premiopía cuando tenemos un paciente de 12 años o menos que tiene un defecto refractivo comprendido entre una hipermetropía de 0,75 y una miopía clásica de menos 0,50. Y efectivamente esto cambia un poco en función de la edad. Por ejemplo, ya podemos definir como premiopía cuando revisamos a una persona de 6 años y la hipermetropía que tiene es inferior a 0,75 dioptrías. Posteriormente, a los 7 o 8 años, sería por debajo de media dioptría de hipermetropía. Entre los 9 y 10 se considera ya premiopía cuando estamos por debajo de una hipermetropía de 0,25 dioptrías. Y pasados los 11 años, la emetropía, entre los 11 y 12 años, la emetropía se puede considerar como un estadio previo a la miopía o premiopía, como se define. Bien, este es un primer concepto a tener claro, porque en algunas cuestiones vamos a trabajar a ese niño o adolescente premiope como si realmente tuviera miopía en algunos aspectos, como veremos a lo largo de la charla. En cuanto a clasificaciones, no es que existan grandes diferencias, pero quiero dejar bien claro la diferenciación entre la miopía, que a veces llamamos escolar, y que puede ser baja, moderada, o como hemos comentado en la diapositiva anterior, cuando supera las 5 dioptrías, una miopía alta, y lo que es la miopía patológica. La miopía patológica es una entidad generalmente genética y es una entidad que realmente ocurre
en un 30-50% cuando existe una miopía alta, pero no necesariamente tiene que haber una miopía alta para que exista en algunas ocasiones una miopía patológica. Y lo que diferencia fundamentalmente a la miopía patológica de la miopía alta es la existencia de lo que llamamos el estafiloma posterior, como vemos en el gráfico. La parte de la izquierda sería un ojo más bien esférico, un ojo sin miopía. En el centro vemos la evolución de la miopía, que es un crecimiento axial de una forma, diríamos, hablando en lenguaje un poco así vulgar, apepinado, pero cuando aparece en la parte posterior un estafiloma es lo que va a distinguir a la miopía patológica. La miopía patológica, efectivamente, es una entidad que deberíamos de tratar de evitar. Una de las formas de evitarla, obviamente, es un diagnóstico precoz y también tratar de que los miopes le progrese lo menos posible su valor dióptrico. Una de las condiciones a la que conlleva la miopía patológica es la aparición de una maculopatía que va a llevar consigo una pérdida considerable de agudeza visual. Efectivamente, la evolución de la miopía alta a la miopía patológica tiene mucho que ver con un adelgazamiento de la coroides que va a llevar consigo unas atrofias en la mácula y también una aparición de membranas neovasculares en el fondo de ojo, y todo ello va a alterar considerablemente la agudeza visual con compensación. En estas 6 imágenes que vemos aquí, la de arriba a la izquierda correspondería a una miopía alta no patológica, donde la agudeza visual de ese sujeto sería de 1.2 o era de 1.2 con su mejor corrección. Sin embargo, después de todos los estadios que vemos ahí, cuando llegamos a la situación F, sería una miopía ya patológica con todos los signos típicos de la patología y donde la agudeza visual apenas supera con la mejor corrección el 0,2 Snell. Por tanto, es importante diferenciar cuanto primero mejor la miopía de la miopía patológica, y vuelvo a insistir, el estafiloma posterior es uno de los indicativos o signos clínicos más claros para clasificar la miopía en patológica o no patológica. Continuamos. Una de las cuestiones un poco que ya se conoce más y cada vez hay más partidarios sobre las explicaciones que dan es sobre la patogénesis de la miopía. Es decir, podemos hablar de la miopía como un círculo vicioso, como vemos en esta transparencia, donde lo que va ocurriendo es que el ojo crece. Al crecer aumenta esos valores negativos de dioptrías, corregimos rápidamente con las lentes oftálmicas tradicionales esa miopía y vuelve de nuevo a producirse un incremento en la longitud axial. Entonces, hoy en día lo que se conoce un poquito es que, diríamos, el inicio de ese círculo vicioso está en algunas señales visuales relacionados con la borrosidad. Conocemos que la regulación del crecimiento del ojo es local, es decir, no es el cerebro quien regula que el ojo crezca o no, sino que hay unas regulaciones propiamente en el fondo de ojo y en el ojo en sí, y evidentemente el ojo distingue entre cuando encuentra, bien central o periféricamente, una borrosidad de tipo hipermetrópico o una borrosidad de tipo miópico, como vemos en esta parte inicial de lo que vamos ahora a explicar. ¿Cómo es posible esto? Esto es posible porque todos ustedes saben que en el nacimiento la condición normal del ojo humano es la de hipermetropía, más bien incluso hipermetropía media alta, entre 2, 3 o más dioptrías, y efectivamente el ojo tiene un mecanismo para dictar un crecimiento del mismo con el fin de reducir esa hipermetropía. Por tanto, está bien grabado en la parte del desarrollo ocular que la borrosidad hipermetrópica precisa de un crecimiento axial. Sin embargo,
cuando esa borrosidad no es de tipo hipermetrópico, esto se ha visto claramente en las investigaciones realizadas en modelo animal, resulta que esa borrosidad miópica detiene el proceso de crecimiento del ojo. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando ese ojo detecta que hay una borrosidad hipermetrópica bien central, como podría hacer en visión de cerca por la existencia de un lag acumulativo, o bien en la parte periférica por la existencia de una hipermetropía relativa motivada, por ejemplo, por las lentes oftálmicas de valores negativos. Bien, pues cuando el ojo detecta esa señal, lo que hace es unos primeros cambios a nivel de la coroides. Se producen unos adelgazamientos, cambios en el espesor de la coroides y también, sobre todo, no solo cambio en cuanto a su grosor, sino en cuanto a la bioquímica, que va a enviar unas señales a la esclera para que la esclera, de alguna forma, cambie su rigidez y pueda aceptar un incremento axial del ojo para eliminar la hipermetropía que ha dado lugar a ese cambio. Y una vez que efectivamente se produce el cambio en la elongación, la esclera vuelve a sus valores previos de rigidez y estamos en una situación estable hasta que de nuevo haya una señal visual de hipermetropía que haga iniciar de nuevo todo este círculo vicioso. Por tanto, lo que podemos concluir de todo esto, que ya está bastante aceptado por la mayoría de investigadores, es que una forma de romper este círculo vicioso sería romper o evitar la borrosidad hipermetrópica, sobre todo al finalizar la emetropización sobre los 6, 7 u 8 años. Bien, epidemiología. Algo nuevo, bueno, pocas cosas nuevas hay en cuanto a la previsión de que esto es una pandemia y de que efectivamente todo apunta a que se cumpla ya la previsión que Brian Holden y colaboradores hicieron hace años, en el sentido de que en el año 2050 más del 50% de la población va a tener miopía y que efectivamente un porcentaje de esa miopía será miopía alta y un porcentaje de esa miopía alta será miopía patológica. Lo que sí es un poco nuevo o novedoso en estos momentos es ver de qué forma ha influido el confinamiento al cual nos hemos enfrentado en el pasado año y en parte de este en algunos sitios, y efectivamente cómo esto ha repercutido ya o puede repercutir en la prevalencia de la miopía actual y futura. Bueno, decir que hasta hace poco tiempo apenas existían estudios de prevalencia en distintas partes del mundo y se manejaban datos de hace muchos años donde las condiciones ambientales eran bien distintas a las que hay en la actualidad. Sin embargo, en los últimos años se empiezan ya a publicar en España y en otros países europeos y del mundo datos de prevalencia, sobre todo en niños y adolescentes. Y así, por ejemplo, en el año pasado se publicó un estudio en cuanto a la prevalencia de niños españoles de 5, 6 y 7 años, donde se observaron realmente unos valores de prevalencia serios, prácticamente de en torno a un 20% de prevalencia de miopía entre niños de 5 a 7 años. Este es un valor realmente alto que, si se compara con las publicaciones que había de hace muchos años, ha aumentado drásticamente. Bien es cierto que en este estudio en concreto, como en la mayoría de los que se hacen con un gran número de niños, no se realizó ciclopegia, con lo cual hay que entender que muy probablemente haya un pequeño porcentaje de esa prevalencia que disminuiría en el caso de haber hecho el examen bajo ciclopegia. De cualquier forma, como vemos en la transparencia, en los años 16, 17 y 19, pocos cambios se han visto en cuanto a
la prevalencia y haciendo lo mismo, con lo cual lo que sí se observa es que el nivel de prevalencia de miopía en España en niños es importante ya. ¿Qué ha pasado con el confinamiento? Bueno, pues también este año se ha publicado hace pocas semanas un estudio también realizado con niños españoles donde se ha visto que lo que es el cambio dióptrico, es decir, pasar de hipermetropía a emetropía o de emetropía a miopía, todavía, como el confinamiento, psicológicamente ha sido de muchos meses y muy pesado, pero sin embargo para provocar cambios de una naturaleza de aumentar mucho el número de miopes, pues no lo ha sido tal. Es decir, no ha habido, al menos en este estudio en España, una observación de que la prevalencia de la miopía haya aumentado de forma significativa. Sin embargo, esto no quiere decir que no se vaya a producir en los próximos meses, porque lo que sí se ha visto en ese estudio es que ha habido unos cambios motivados directamente por el confinamiento, unos cambios radicales en algunos comportamientos de los niños y niñas y adolescentes que, como veremos luego y como ya sabemos, están directamente relacionados con la aparición y evolución de la miopía. Y así, por ejemplo, las actividades al aire libre, cuando vemos en la comparación total en cuanto a niños de 5, 6 y 7 años, en cuanto a preconfinamiento al postconfinamiento, resulta que vemos un aumento, o sea, un aumento del tiempo no pasado en actividades al aire libre. Y mientras que el tiempo al aire libre en la etapa previa al confinamiento era de un 21%, considerando una actividad al aire libre alta superior a 2,7 horas, como indica el INI, 2,7 horas diarias, pues vemos que ahí ha disminuido el tiempo alto al aire libre, aumentando drásticamente las actividades al aire libre bajas, indicando menos de 1 hora y 7 al día de actividad al aire libre, pasando de un 27% a un 68%. Es decir, esto, como iremos viendo a lo largo de la charla, pues evidentemente puede, aunque hasta el momento no ya se haya observado ese coste, es probable que lo tenga a nivel de una incidencia mayor en la miopía. Las actividades al aire libre, pues las actividades, en visión de cerca, pues ha ocurrido todo lo contrario. Es decir, mientras que pre-confinamiento, los que dedicaban poco tiempo a las actividades de visión de cerca representaban 41%, cayó drásticamente al 16%, entendiendo actividades bajas en visión de cerca cuando se hacía menos de 2 horas de actividades en visión de cerca distintas a las que se precisan para la evolución escolar. Sin embargo, actividades en visión de cerca altas, que significa pasar más de 3 horas en visión de cerca, además de las necesarias para las actividades escolares, se pasó de un 18 a un 42%, realmente un incremento muy considerable. Y por último, en ese estudio también se analizó los cambios en el uso de dispositivos digitales, entendiendo como un bajo uso de dispositivos digitales cuando menos del 25% del trabajo de cerca se hace con dispositivo digital, entendiendo por moderado cuando se hace entre un 25 a 50% del tiempo de visión de cerca con dispositivo digital y alto cuando supera el 50%. Como vemos, los porcentajes nos indican claramente lo que ha ocurrido y efectivamente ha habido un incremento de un uso alto de dispositivos digitales pre-confinamiento a post-confinamiento de un 21 a un 42%. Por tanto, aunque de momento parece ser, aunque realmente en alguna noticia leída en el día de hoy parece que apunta a algún estudio que sí ha indicado un aumento de la prevalencia importante en la miopía, pero otros estudios, sin embargo, indican que las cosas que han pasado han sido todas negativas, pero de momento no se está reflejando en un drástico cambio a nivel de prevalencia. Genética. ¿Qué sabemos más de genética? Bueno,
No cabe duda de que la miopía tiene un componente genético. De hecho, realmente pues es más probable el tener miopía cuando los niños o adolescentes tienen un padre miope o los dos padres miopes, aunque realmente hoy en día pues también se pone en juego de que quizá, claro, los que tengan los padres miopes sean que también hay sea que haya algunos otros aspectos, como veremos ahora, ambientales relacionados con la miopía, que siguen haciendo los hijos lo mismo que los padres y puede ser que no sea tanto la carga genética como la interacción de la forma de vida que tengan esos niños igual a la de sus padres. Sea como sea, lo que sí es que hoy en día hay una línea de investigación abierta en miopía para determinar el perfil de riesgo genético, porque a día de hoy se han detectado hasta 600 genes que están relacionados con la aparición de los defectos refractivos y algunos con la aparición de la miopía. Realmente ahí hay una línea de investigación abierta, pero sobre todo lo que se está ultimando y ya prácticamente dando por cierto por prácticamente todos los investigadores, es que estamos, aunque haya un factor genético, ante una interacción clara entre factores genéticos y factores ambientales, y que la interacción de determinados genes con determinadas características ambientales es lo que genera la diferencia de miopes que nos podemos encontrar, y esto es lo que hace que sea un defecto refractivo, o en ocasiones cuando ya se convierte en una patología y un defecto refractivo muy difícil de realmente encontrar una explicación única para que la miopía se produzca, y también, como veremos, un tratamiento único para que todos los niños y adolescentes reciban al mismo. Por tanto, hoy en día el conocimiento o el pensamiento de que estamos ante un defecto refractivo y o patología de interacción genética y ambiental es claro y aceptado por la gran mayoría de investigadores. Factores de riesgo. Factores de riesgo, la mayoría están ya conocidos, vamos a revisarlos un poco. Estos factores de riesgo corresponden a algunas características personales de cada paciente. La visión binocular de la acomodación, que hace unos años quedó como un poquito apartado, creo que hoy en día gana enteros en que realmente es un aspecto que está influyendo para la aparición y evolución de la miopía, y sobre todo los factores ambientales. En cuanto a las características personales, ¿qué decir? Bueno, parece que la raza, si hablásemos a día de hoy, diríamos que la raza es un factor de riesgo. Hay muchos más miopes en Asia que, por ejemplo, en Europa o América. Pero, sin embargo, esto empieza a perder enteros en cuanto a que probablemente lo que esté ocurriendo para explicar lo de la raza sea más esa interacción genética ambiental. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en estudios recientes realizados en Australia, resulta que el porcentaje, la prevalencia de miopía entre niños y niñas blancas europeas y el porcentaje de miopes entre niños y niñas asiáticas en Australia es la misma. Es decir, no hay diferencia en Australia por motivo de la raza. Sin embargo, los niños y niñas asiáticos que viven en Australia son menos miopes que los niños y niñas asiáticos de, por ejemplo, Singapur, China, Japón, etcétera, etcétera. Por tanto, tiene que haber algún otro factor que se está tratando de explicar en los factores ambientales para que realmente con la raza esté interaccionando y provocando esas diferencias entre la raza caucásica, la amarilla y la negra. En cuanto a género, realmente a día de hoy se conoce que en el caso de las mujeres hay una prevalencia mayor que empieza a ser mayor a partir de los 9 años. Hasta los 9 años prácticamente no hay diferencia, pero a partir de 9 años los estudios empiezan a indicar una evidencia de mayor prevalencia de miopía en mujeres.
La miopía en padres ya hemos comentado que efectivamente está basado en la genética, aunque también en los factores ambientales. La forma de vida de los padres en la mayoría de las ocasiones se transmite a los hijos y, por tanto, si esa forma de vida estuviera siendo la causa de la generación de la miopía en padres, también lo sería en sus hijos. La educación más que la educación, son los años dedicados al estudio y, por tanto, el grado académico que se obtiene. Hay estudios ya que concluyen que cuanto mayor grado académico, parece que hay más prevalencia en la miopía, lo cual justifica un poco el que las horas de dedicación al trabajo de cerca tengan alguna influencia en el tema de la miopía. Atributos físicos, se ha analizado si la altura, si el peso, si la masa corporal tenía alguna relación con la miopía y no hay evidencia suficiente como para encontrar una correlación entre esos aspectos y la miopía. Sin embargo, sí que hay algo interesante publicado en Europa en el año 2018, donde hay unas diferencias en cuanto a la longitud axial de hombres y mujeres que pueden conducir en la adultez a una miopía y a una miopía alta. Y, por ejemplo, en la parte de la izquierda de esta diapositiva vemos que en hombres europeos resulta que, por ejemplo, una longitud axial a los 7-8 años de 22,5 milímetros, o pongamos de 22,7 milímetros, produce en la edad adulta que pueda haber un porcentaje de miopía de un 33%. Esa misma longitud axial de 22,5, 22,7 en mujeres, como vemos en la parte de la derecha, resulta que conlleva a un porcentaje de miopía en la edad adulta de más de un 61%. Es decir, hay que tener, si podemos medir la longitud axial, a la misma edad. Una longitud axial en las mujeres mayor es más peligrosa, o diríamos más, implica un perfil de evolución miópico mayor. Y por último, dentro de las características personales, mencionar algunas circunstancias en el nacimiento. Por ejemplo, ya sabemos que los prematuros pueden tener una mayor incidencia de la miopía. También el bajo peso al nacer puede producir en la adolescencia un inicio de la miopía, y también hay algunos estudios que ya relacionan el mes o los meses de nacimiento con una mayor probabilidad de tener miopía o no. Y así los niños y niñas o los bebés nacidos en la época de invierno tienen una probabilidad de tener miopía en la edad adolescente o adulta mayor por una disminución en la exposición a la luz solar durante las primeras semanas de vida. Además de las características personales, debemos de tener en cuenta lo que es la visión binocular y la acomodación. Hoy en día, como decía, algo que no se le daba excesiva importancia hace años, ahora sí que se la damos en cuanto a que la existencia de un lag acomodativo alto, de un AK alto y de una flexibilidad acomodativa baja son indicativos de un riesgo alto de aparición y evolución de la miopía, y que, por tanto, en algunas ocasiones complementar un tratamiento para control de miopía con una terapia visual que pueda, de alguna forma, modificar esas variables que he mencionado, podría ser una actuación interesante. Y, por último, estamos en los factores ambientales, que hoy en día se le da enorme importancia en este tema. Y el más importante es el tiempo en los exteriores. Efectivamente, el riesgo de aparecer miopía es mayor cuando realmente se pasa menos de 2,7 horas en en los tiempos de los exteriores se pasan menos de 1,6 horas al aire libre. Esto tiene un poco su complementación con el trabajo de cerca, y es lo contrario, un mayor tiempo en el trabajo de cerca al margen de lo que dediquemos a las actividades escolares, pues es un factor de riesgo de aparición y evolución de la miopía.
el uso de ordenadores y smartphones. Realmente, hoy en día, la evidencia que hay es que es más por el tiempo de uso en visión de cerca que no porque sea un ordenador o un teléfono inteligente, sino es que eso obliga a utilizar el ordenador y el teléfono móvil pues, a unas distancias cortas. También se conoce hoy en día que el entorno rural es más idóneo para prevenir la aparición de la miopía y para retrasar su evolución que, por ejemplo, los entornos urbanos. Vamos a la última parte de esta primera parte, bajo la redundancia, en cuanto a la revisión de las intervenciones que se hacen hoy en día para el control de miopía, entendiendo estas como optimización de las influencias ambientales, ópticas, farmacológicas, quirúrgicas y algo que está bastante aumentando en estos momentos en todo el mundo, la combinación de intervenciones. Optimización del ambiente. Bueno, realmente lo que hoy en día se conoce es que uno de los mejores consejos que podemos dar a niños y niñas para tratar de retrasar o incluso prevenir la miopía es que pase horas al aire libre. Cuanto más, mejor. Hay estudios que realmente así, incluso metaanálisis, que así lo confirman. Bien es cierto que también hoy en día se sabe que esto es mucho más eficaz. Algunos estudios incluso dicen que es solo eficaz para prevenir la aparición de la miopía y tiene mucha menos influencia para conseguir que la miopía no aumente tanto una vez que ha aparecido. ¿Qué explica lo del tema de las actividades al aire libre? Ahí es donde no hay acuerdo. Realmente me ha sorprendido un poco la noticia aparecida hoy en el país que daba casi como, por supuesto, que es un aspecto de la dopamina, esa es una de las explicaciones, es decir, que la luz solar lo que hace es un aumento de la dopamina que regula el crecimiento del ojo y eso es una de las posibles explicaciones para explicar, valga la redundancia, por qué el tiempo en exteriores es bueno para prevenir el no crecimiento del ojo. Pero no es la única. Hay quien argumenta que es la cantidad de lux a los cuales expone la retina y el ojo lo que provoca ese retraso en el crecimiento axial. Y algunas líneas de investigación analizan el posible efecto favorable de la luz violeta en realmente evitar la aparición de la miopía. Y esto es algo que tiene sus defensores detractores y no hay una evidencia clara de a quién atribuirlo. También otra explicación es el aspecto de la vitamina D en el sentido de que, bueno, bajos niveles de vitamina D se ha encontrado en algunos estudios en miopes y efectivamente se cree que la luz solar pues efectivamente va a favorecer la formación de vitamina D en las personas, pero no hay una evidencia clara al respecto. En la optimización del ambiente deberíamos de tener cuidado con la luz interior, es decir, la luz con la que realizamos las tareas interiores y en principio hubo hace años una línea donde indicaba que el perfil de longitud de onda de la luz que usemos en el interior debería de respetar un poco el de la luz natural. Sin embargo, y esto por ejemplo se conseguiría con los LED. Sin embargo, hoy en día hay una opinión en contra y de hecho algunos países como Francia o tienen prohibido o van a prohibir el uso de LED para lo que es como luz dedicada para el estudio o para el trabajo en visión de cerca en niños y adolescentes por su posible efecto energético en el fondo de ojo, en la retina y problemas en el futuro. Pero realmente también hay líneas que indican que deberíamos de aumentar al menos entre unos 200, 300 lux la cantidad de iluminación que estábamos acostumbrados a utilizar cuando hacíamos trabajo en interiores. Por tanto, a la hora de optimizar el ambiente, el tener en cuenta la luz interior es muy importante. En cuanto a las actuaciones ópticas, prácticamente las tres que hoy en día
han mostrado que tienen un efecto sobre el control de la miopía, el resto, como por ejemplo los lentes oftálmicos tradicionales, la hipocorrección, han mostrado las lentes blandas y RPG tradicionales, han mostrado al revés eficacia en el control de la miopía. Sin embargo, la ortoqueratología fue realmente la primera que mostró una eficacia, y la explicación que se dio y se da es que justamente por los cambios que producen a nivel en la córnea, lo que hace es eliminar la hipermetropía relativa periférica, recordar el disparo que comentábamos de la miopía sobre la borrosidad hipermetrópica. Entonces, la ortoqueratología, que es la que lleva más años mostrando evidencia en control de la miopía, pues se justifica por ese cambio. Basado en ello, han aparecido las lentes de contacto blandas multifocales, que han mostrado en los estudios realizados un efecto importante en cuanto a la ralentización de la evolución de la miopía, y bien es cierto que aunque hay distintos porcentajes de eficacia relatados en los estudios, casi todos los diseños de EDOF, de doble foco, de centro de distancia lejos, de progresivo, han encontrado unos efectos favorables en la evolución de la miopía. Y últimamente ha entrado con fuerza las lentes oftálmicas con diseños basados en la borrosidad periférica, porque sí que ya hace años que se había intentado, con un éxito más bajo que con las anteriores lentes de contacto, el uso de bifocales tipo ejecutivo o el uso de progresivos multifocales como los que se aplican en la presbicia, se habían realmente utilizado como elemento de control de miopía con una respuesta moderada de control. Pero hoy en día ya tenemos algunos diseños, incluso ya en el mercado español, con diseños de lentes oftálmicas basados un poco también en la borrosidad hipermetrópica que producen y, por tanto, en la ralentización, y los estudios que empiezan ya a publicarse van en la línea de obtener unos buenos números de eficacia. En cuanto a los fármacos, se han intentado muchos a partir del que más evidencia tiene, que es la atropina, pero la atropina, que al principio se vio con una dosis del 1%, por sus grandes efectos secundarios, pues evidentemente se empezaron a buscar fármacos de la misma familia, como la pirencepina, al 2%, que evidentemente provocaban unos efectos de control de miopía, pero no tan acusados como la atropina. El caso es que la atropina ha ido bajando la dosis de 1, 0,5, 0,1, 0,05 y 0,01%, siendo hoy en día el fármaco que realmente se está utilizando como control de miopía, la atropina, al 0,01%, aunque hay una tendencia a que en casos que sean de fuerte tendencia a la evolución de la miopía, pasar al 0,5%. También otros fármacos como el 7-metilxantina se ha utilizado, tiene muy poca evidencia, pero siguen sus estudios. El ciclopentolato no ha funcionado, y algunos colidios para disminuir la PIO. También se han hecho estudios pensando en la ralentización de la miopía con resultados negativos. Por tanto, a día de hoy, la atropina a dosis bajas o diluida, como se suele mencionar, es la que tiene una evidencia en control de la miopía. La eficacia de las distintas opciones podemos dividirlo en ineficaces, cuando evidentemente no controlan las dioptrías al año o aumenta la longitud axial por año. Podemos hablar de una eficacia leve cuando en un año hay menos incremento de longitud axial de 0,9 milímetros, moderado cuando está comprendido entre 0,9 y 0,18, e intenso cuando hay menos, o sea, hay un control, una diferencia con los controles de 0,18 milímetros año. Entonces, dentro de una eficacia demostrada, estadísticamente significativa, pero clasificada como leve, está la pirencepina y las gafas progresivas, lentes oftálmicas progresivas, no las lentes oftálmicas de borrosidad periférica,
que se han presentado últimamente en el mercado, que estarían dentro de este segundo bloque que está la pilencepina, la atropina diluida, las lentes de contacto blandas de borrosidad periférica, la ortoqueratología, las lentes bifocales prismáticas y de borrosidad periférica y el ciclopenturato. Intenso, por contra, está la atropina dosis alta, con muchos efectos secundarios, por lo que clínicamente no se utiliza, a dosis moderada, que algunos utilizan para pacientes con un perfil de progresión muy alta, y la atropina dosis baja. Dirán, bueno, ¿por qué aparece atropina dosis baja en uno y otro sitio? Porque aquí ha habido algo que todavía llama mucho la atención, que es que efectivamente sí que a nivel de dioptrías año de control es intenso el efecto que hace la atropina diluida, pero sin embargo no se ha encontrado una correspondencia con el crecimiento axial del ojo. Y esto es una de las dudas y pegas que tiene los fármacos con atropina hoy en día. En cuanto a opciones quirúrgicas, las que hay hoy en día generalmente se utilizan en miopías altas o miopías patológicas, que es sobre todo el reforzar la esclera, bien con bandas esclerales, bien con inyecciones esclerales o bien con crosslinking escleral para endurecer la esclera y que haya menos posibilidad de incrementar la miopía. Y la última, diríamos, comentario de esto son la combinación de intervenciones donde se ha ya probado combinar ortoqueratología y atropina, lentes multifocales oftálmicas y atropina y lentes de contacto blandas de porosidad periférica y atropina. Este último todavía hay estudios en marcha, pero no hay publicaciones, y donde más publicaciones hay es en cuanto a los resultados de combinar ortoqueratología y atropina. Y en todos los estudios realizados, Kinosita, Wang, Chen, Tang, han encontrado un mayor efecto de control en la evolución de la miopía cuando se combina tanto la ortoqueratología con la atropina diluida. Un comentario importante sobre la eficacia de los tratamientos. Hoy en día hay una especie de controversia de cómo explicar, o sea, de cómo dar los datos de eficacia. Es muy habitual darlo en porcentajes relativos de control, y esto puede conducir a que, como no se aplica esos porcentajes a longitudes axiales iguales y dioptrías iguales, pues puede llevar a confusión. Y entonces hay una línea que indica que debería de darse los valores absolutos de cambio, como vemos en este caso de evolución de 11 años de las lentes de ortoqueratología frente a controles, pues en cada año vemos el porcentaje que ha habido de control, comparando ortoqueratología con controles, y vemos que al final la diferencia que se ha encontrado en cuanto a lo que se llama el tamaño del efecto ha sido de 0,77 milímetros entre los que llevaban ortoqueratología y los que llevaban control. Bien es cierto, entonces, de que si nosotros utilizamos estos valores absolutos va a reducirse lo que es el control de la miopía y se verá como que hay menos dioptrías que se controlan. Otro aspecto que también hay que tener en cuenta es que la mayoría de los estudios lo que han mostrado es que los primeros años es cuando se encuentra un mayor efecto en el control de la miopía. Pero lo que comentaba antes, aunque reduzcamos el efecto de control que tienen los tratamientos que se aplican hasta el momento, siempre será bueno porque cada dioptría importa, porque realmente está comprobado que la prevalencia de maculopatía miópica, la que puede hacer en la adultez disminuir importante la agudeza visual con compensación, lo que ocurre es que por cada dioptría que aumenta de miopía, el porcentaje de maculopatía miópica aumenta. Por tanto, aunque reduzcamos realmente el número de efecto que hacen los tratamientos, siempre será mejor que no hacer nada, porque cada dioptría importa para lo que estamos hablando. Digo cada dioptría de control,
importa para lo que estamos hablando de prevenir realmente la miopía alta y en un estadio superior a la miopía patológica. Vamos a la segunda parte, un poco a la parte más clínica. Entonces, diríamos, el primer aspecto a discutir es actuaciones clínicas en el premiope. Recordar que podemos hablar de premiopía por debajo de los 14 años. Esto no es para aplicarle y explicarle al paciente que tenga media dioptría de hipermetropía con 35 años. Entonces, a día de hoy, lo más eficaz que hay es aconsejar al premiope pasar mayor horas al aire libre. La actividad al aire libre, aunque, como he dicho antes, todavía no se sepa la explicación de por qué el ojo aumenta menos, resulta que vemos un cambio en la longitud axial mucho menor cuando la exposición es alta o moderada a la luz solar. Por tanto, esto es lo mejor que podemos hacer por el premiope. Obviamente también a nivel de las actuaciones en visión de cerca, lo que antes, hace años, dábamos mucha importancia y se ha ido perdiendo y ahora vuelve de nuevo porque aparecen las publicaciones, es la ergonomía visual, la distancia de trabajo, la iluminación interior, todo esto es importante para aconsejar al premiope. En cuanto ya las guías, vamos a dividir un poco la consulta inicial, la valoración del riesgo, el manejo y el seguimiento. La consulta inicial debería de ser una consulta muy completa, no solo basado en la medida de la agudeza visual y la refracción, sino que hacer una anamnesis muy completa, un examen de la visión binocular. Deberíamos de poder tomar la topografía corneal. Si fuera posible, estos son guías creadas sobre todo por los optometristas australianos y efectivamente ellos tienen el acceso a la posibilidad de utilizar fármacos para el diagnóstico y para la exploración y por tanto el colocar para realizar la refracción subjetiva. Cuando sea posible, esto sería, o si, sobre todo si trabajamos en conjunto con oftalmólogo, sería interesante tener un examen ciclopégico, sobre todo en la etapa inicial, para diferenciar bien la parte de miopía que pueda ser, diríamos, de espasmo acumulativo, de exceso de visión de cerca exclusivamente, con respecto a la miopía importante. Y un examen de fondo de ojo inicialmente deberíamos de hacer, y siempre las revisiones para ir tratando de detectar signos precoces de miopía patológica, como es el asunto de la estafiloma posterior. A continuación, una vez que hemos hecho esa exploración completa, debemos de valorar el riesgo que tiene ese niño, niña o adolescente en cuanto a realmente la aparición o evolución de la miopía. Y todo lo que hemos comentado en factores de riesgo debería de ser introducido en la costelera para realmente definir qué tipo de niño tenemos delante y si debemos de actuar con mayor o menor precocidad. A continuación viene el manejo, que es quizá lo más difícil hoy en día, que es seleccionar cuál es el tema, o sea, la actuación a realizar. Entonces, esto todavía no hay una guía clínica como tal, consensuada y con suficiente evidencia. Y en muchas ocasiones las aspiraciones del niño, de los padres y también la preparación del optometrista es la que decide. Aquí os traigo para que tengáis una idea. Este es un trabajo que está sometido, pendiente de publicación, sobre una encuesta que se realizó en distintos lugares del mundo, pero sobre todo en España, donde hubo una respuesta muy importante, y evidentemente se preguntaba sobre la frecuencia de los aspectos para control de miopía que se recomendaban con más frecuencia. Y efectivamente, en España, la ortoqueratología, es el 9,7% fue la respuesta, como lo que indicaban de tratamiento cuando querían controlar la evolución de la miopía. Seguido muy de cerca, 8,9%, por las lentes de contacto blandas diseñadas específicamente para el control de miopía, como las que existen actualmente en el mercado. Multifocales, lentes de contacto multifocales, bajaba ya un 3,7% y control farmacológico a un 0,8%
porque la mayor parte de las respuestas en España fueron dados por optometristas y, por tanto, sin acceso a poder recomendar la atropina. Diríamos, hoy en día, pues evidentemente haríamos la pregunta de las lentes oftálmicas de borrosidad periférica, que, como ya he mencionado antes, han entrado con fuerza en el sentido que han igualado un poco los porcentajes de control de longitud axial y de refracción de los otros temas que hemos hablado. Pero ortoqueratología y lentes de contacto blandas específicas para el control de miopía son las que más se aplican hoy en día en España. El seguimiento depende, también esta guía creada en Australia nos aconseja, en el caso de uso de gafas, del tipo que sea, hacer una revisión cada 6 meses y cuando se usa lentes de contacto cada 3 meses. Considero, y de hecho en España yo creo que lo que se hace, salvo inicialmente, si una visita de 3 meses, cuando son las primeras lentes de contacto que utiliza, pero yo creo que con una visita cada 6 meses, para medir todos los aspectos relacionados con la adaptación y con el control de miopía es realmente más que suficiente. Tercer aspecto, ya para ir terminando, muy importante, es la duración del tratamiento. Pero sobre todo, bueno, ¿cuándo comienzo y cuándo paro? El mayor indicativo, o sea, lo que debemos de tener en mente es ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que no llegue la miopía a una miopía alta. O sea, no podemos esperar a tener una miopía alta para controlar la miopía alta, porque entonces tendremos ya los riesgos altos de glaucoma, maculopatía miópica, desprendimiento de retina, etc. Por tanto, debemos de comenzar cuanto primero mejor, sabiendo que cuando la miopía aparece antes de los 8 años, 6, 7, 8 años, es cuando, si no hacemos ninguna actuación, a la edad de estabilización, que suele estar entre los 18 o 24 años, vamos a estar en una miopía muy alta. Sin embargo, no hay ese incremento tan grande cuando el niño, niña o adolescente le aparece a los 10, 11 o 12 años la miopía. Incluso sin hacer nada, se va a estabilizar a la edad de estabilización, 18 o 24 años, pues en torno a unas 5 dioptrías. Y ya si la miopía aparece pasado los 14, 15 años, incluso sin actuación, va a estar por debajo de la miopía alta, incluso sin actuación de control de miopía. ¿Pero qué nos dice este gráfico? Pues ¿cuándo debemos de comenzar? Es decir, no podemos empezar a un paciente, a un niño, niña que le ha empezado a los 7 años la miopía, no podemos esperar a los 12. Si esperamos a los 12 ya hemos perdido cantidad de dioptrías y recordar que cada dioptría importa en cuanto a evitar su miopía alta. Por tanto, la edad de aparición es uno de los indicativos mayores para indicar cuándo comienzo a tratar. ¿Y cuándo parar? Bueno, pues realmente en lentes de contacto realmente deberíamos de empezar a plantearnos el parar a la edad en la que vemos que sin ninguna actuación ya la miopía tiene tendencia a frenar el crecimiento axial. ¿Y esto a partir de cuándo es? Pues de los 18 años, entre los 18 y 24 años. Es decir, que antes de los 17, 18 años, si está funcionando un método óptico de tratamiento de control de miopía, no deberíamos de pararlo. Otra cosa es la atropina, que sí que cuando funciona, los médicos lo paran a los 2 años, porque efectivamente no deja de ser un fármaco que tiene sus componentes que puedan afectar a la superficie ocular y estamos poniendo ya fármacos a niños muy pequeños. Ya las 2 últimas transparencias, para ir acabando, realmente uno de los aspectos en contra, sobre todo de los menos partidarios de poner elementos ópticos como tratamiento de control de miopía, son los riesgos de aparición de una queratitis microbiana, de una infección. Y esto sobre todo es el arma arrojadiza frente a los que realmente aconsejan ortoqueratología nocturna. Muy recientemente se ha publicado un estudio sobre queratitis en queratitis microbiana entre población pediátrica usando ortoqueratología nocturna, donde se analizaron más de 23.000
niños entre 2010 y 2018, es decir, un número muy, muy importante de sujetos analizados, y resulta que la incidencia anual de queratitis microbiana salió de 4,9 por 10.000 pacientes año, es decir, prácticamente igual que el uso de lentes de contacto tradicionales, no rígidas, desde luego que incluso esta es menor, pero no se ha visto un incremento dramático del riesgo de queratitis microbiana con ortoqueratología nocturna. Y con lentes de contacto blandas de tratamiento de miopía hay también varios estudios donde indica que son porcentajes similares al de la población normal. Por tanto, la seguridad hay que tenerla en cuenta, hay que controlar muy bien al paciente, pero no sería una razón para no poner un tratamiento contactológico de control de miopía. Y por último, la última transparencia, un poco el futuro, lo que nos lleva la investigación en miopía en los próximos años. Y así, por ejemplo, diríamos que vamos a dividirlo en lo que hay en la actualidad, qué es lo que no está cubierto en estos momentos y cuál es el futuro, por ejemplo, en cuanto a la miopía patológica. En estos momentos, lo que está más desarrollado, más investigado, es el control de la progresión, estos tratamientos que hemos mencionado, pero lo que no hay son tratamientos eficaces para cuando la miopía se torna en miopía patológica y es muy difícil de tratar y evitar los problemas que conduce de pérdida de visión. Por tanto, el futuro sería una investigación en la prevención del desarrollo de la miopía patológica. Otro aspecto importante, que es el que está aquí en el medio, es la elección del tratamiento, que como comentaba en la parte en que he mencionado algo, hoy en día está muy influenciado por la conveniencia de cada uno. Por ejemplo, el oftalmólogo que no adapta lentes de contacto manda atropina. El optometrista no manda atropina, pero no lo manda porque no puede. No porque a lo mejor si pudiese sí que lo combinaría con una ortoqueratología. Por tanto, hay una necesidad no cubierta que es un manejo compartido entre profesionales de los miopes. ¿Para qué? Para conseguir un tratamiento individualizado donde no haya el que decir es que estos tratamientos no me son accesibles, no porque no sean eficaces, sino porque yo no puedo prescribirlo. Y por último, la última fase son que en la actualidad se usan herramientas diagnósticas, instrumentos para diagnosticar que están desarrollados para ojos no miopes. Un ejemplo es, por ejemplo, la OCT angio, que evidentemente tiene muchos fallos cuando se aplica a ojos muy grandes, de más de 30 milímetros, con miopía patológica, porque no están desarrollados esos instrumentos para ojos grandes. Por ejemplo, también la toma de la presión intraocular en miopía patológica pues está subestimada porque la esclera es más fina y por tanto hace que la medición de la PIO no sea tan eficaz. Entonces hay una necesidad no cubierta, que es la necesidad de una colaboración entre el clínico, el investigador y la industria. ¿Para qué en el futuro? Para desarrollar herramientas diagnósticas que estén optimizadas para ojos miopes, que tienen una longitud axial mucho mayor que la del métrope o hipermétrope. Y nada más, muchas gracias por la atención. Esto es todo lo que quería contaros y paso a responder, si las hay, a las preguntas. Hola a todos. César, ¿me oyes? Sí, te oigo perfectamente. Perfecto, pues muchísimas gracias. Aquí estoy, ya estoy aquí. Muchísimas gracias, César, por esta charla tan interesante. Empezamos con las preguntas. Han llegado varias preguntas. Empezamos con la primera. A ver si... Aquí, Cotet nos pregunta si, teniendo en cuenta los beneficios de la luz solar, ultravioleta incluido, para el desarrollo del ojo, ¿es correcto prescribir lentes con filtros ultravioletas o filtros de luz azul en niños? Pregunta muy interesante, pero aclaración. La luz ultravioleta es hay que protegerle siempre. El problema es
la luz violeta del espectro visible. Está muy cerca de la ultravioleta. Y el problema es que los filtros de ultravioleta suelen no quedar en esa longitud de onda violeta y también absorben la violeta del espectro visible. Y eso hay una línea de investigadores, sobre todo japoneses, el equipo de Subota, donde realmente indican que uno de los posibles explicaciones de esta pandemia mundial es porque en todos los sitios se ha empezado, o sea, las lunas de los coches, las ventanas, las gafas, se ha filtrado totalmente la luz ultravioleta, pero se ha introducido algo dentro de la luz visible y en concreto esa longitud de onda violeta que pudiera tener su repercusión en tratar de que el ojo no aumentase. Otra cosa es la luz azul. Es que el problema es que ahí hay unas longitudes de onda muy próximas unas a otras y cada una tiene unos efectos beneficiosos y unos efectos perjudiciales. Entonces, la luz azul del espectro visible, efectivamente, pudiera tener, con mucho tiempo de exposición, algunos efectos dañinos para la retina. Y entonces, pues, de ahí viene la línea de proteger con la luz azul. Sin embargo, esto tiene enorme controversia porque realmente esa luz azul también tiene efectos beneficiosos para mantener el ritmo circadiano y por tanto, evidentemente, hay un gran debate, dilema no resuelto de hasta qué punto deberíamos de proteger o de eliminar esa radiación azul. Por tanto, tres cuestiones que quiero que queden claras. Una, hablamos de longitudes de onda violeta y azul del espectro visible, porque la ultravioleta es totalmente dañina. Hay que, por tanto, protegerla. El problema es que algunos lentes que filtran el ultravioleta se meten dentro del visible, eliminando la luz violeta que puede ser beneficiosa. Y respecto a la luz azul, pues controversia, favorable a evitar la luz azul para evitar daño fotoquímico en la retina y algunos que indican, pero puede tener unos efectos, diríamos, negativos sobre el sueño, sobre el ritmo circadiano y la energía que llega de los dispositivos que usamos no es tan alta. Por tanto, como ves, este es un tema todavía de controversia sin tener una evidencia muy clara hacia un lado o hacia otro. Ok, muchas gracias. Creo que tenemos miles de preguntas, así que voy a ir poco a poco. Natalia pregunta, ¿cuáles son los efectos secundarios del tratamiento con atropina? Bueno, evidentemente, si la atropina fuese del 1%, los efectos, primero paraliza la acomodación, con lo cual el niño no vería de cerca, el niño o la niña. Segundo, puede tener efectos alérgicos, puede tener efectos cardíacos, es decir, tiene enormes efectos secundarios y de hecho la atropina al 1% únicamente se usa para dilatar la pupila y hacer un examen oftalmológico. Es decir, lo que pasa es que en investigación se ha hecho para ver por qué controlaba la miopía. Entonces hay algunos efectos en estos momentos que se sabe que hacen la atropina de por qué no aumenta la miopía. Y no está basado en factores acomodativos, ni está basado tampoco en factores de hipermetropía, borrosidad hipermetrópica. Lo que hace la atropina es que parece ser que actúa sobre la esclera aumentando su rigidez. Y recordar que uno de los aspectos cuando el ojo indica hacer cambios para crecer es justamente el que la esclera se haga más débil para poder aumentar la longitud axial. Por tanto, el efecto beneficioso de la atropina parece ser a nivel sobre todo de rigidez de esclera. Hoy en día, lo único que se utiliza para control de miopía es diluida al 0,01. Y entonces, los estudios, salvo en contadas ocasiones,
no se han observado efectos secundarios, es decir, no dilata la pupila cuando se pone al 0,01% y no hay disminución significativa de la acomodación, con lo cual el paciente ni tiene que llevar unos lentes en la calle fotocromáticos para evitar la molestia de la luz, ni tiene que ponerse positivos en visión de cerca. Otra cosa es que realmente lo que se ha visto es que con atropina muy diluida no hay una concordancia entre lo que se encuentra en las dioptrías y la longitud axial. La longitud axial sigue aumentando, sin embargo, gradúas y hay menos dioptrías. Esto indica que todavía no se sabe lo que está haciendo la atropina y lo que está pasando. Pero no es, diríamos que para alguien que diga lo que tenemos que conseguir es que el ojo no crezca, porque lo que daña y provoca la miopía patológica es el crecimiento del ojo. Entonces, si pongo un tratamiento que está creciendo, algo está fallando. Algo está fallando. Y es otra controversia porque todavía no hay una evidencia de qué es lo que hace. Pero efectos secundarios, diluida, muy pocos o prácticamente inexistentes. Al 1% o 0,5%, muchísimos. Muchas gracias, César. ¿Tú crees que deberíamos tener en las ópticas un topógrafo corneal y un biómetro para el control de la miopía? Bueno, respecto al topógrafo corneal, vamos a ver, si uno realiza una de las técnicas para el control de la miopía, que es ortoqueratología, contestaría sin duda que sí. Es decir, no me parece un procedimiento adecuado hacer una adaptación de ortoqueratología sin topógrafo corneal. Y la pregunta me dice, bueno, ¿y si yo no hago ortoqueratología, lo necesito también? Bueno, debería ya, así como digo, para ortoqueratología imprescindible, para el resto diría que sería adecuado el tenerlo, porque, por ejemplo, una de las cosas que puede ocurrir cuando a un niño o niña o adolescente le aumenta la miopía mucho, ¿qué puede ser? Un queratocono. Un queratocono. Evidentemente la prevalencia es baja, pero esta es una causa. Entonces, no vayamos a estar tratando a un queratocono que lo que ocurre es que le aumenta la miopía, pero por los cambios en la córnea que produce, como si fuera una miopía de este tipo de componente axial. Entonces el topógrafo nos descubriría realmente si podemos estar seguros de decir aquí no hay ningún componente de ectasia y por tanto sería un elemento muy interesante. De hecho, yo lo que aconsejo es el que tenga un topógrafo porque hace ortoqueratología, que lo use para todo, porque da una información muy valiosa. Respecto al biómetro, si esta pregunta hubiese sido hace años, yo diría que en la óptica, bueno, también, si lo tienes, perfecto. O sea, diríamos, hombre, pues fantástico. Si tengo el dinero para tenerlo, diría que sí. Pero realmente a mí lo que me interesa es que yo use productos que han sido contrastados con evidencia científica, donde se ha analizado que ha habido un control sobre la longitud axial. Ya lo sé, si a mí me dice que las lentes fulanito Pérez controlan la longitud axial en ese porcentaje, bueno, y que ha sido a estos miopes de esas características donde funciona, ¿por qué tengo que comprobarlo? Es decir, yo prescribo de acuerdo a la evidencia científica que hay. Por tanto, si no tengo biómetro, puedo perfectamente hacer tener un área en mi óptica de control de miopía. Sin embargo, por las últimas cosas y algo que he comentado en cuanto a que la longitud axial inicial, o sea, la longitud axial que tenga un niño a los 8 años o una niña a los 8 años, está indicando algo del perfil miópico. Entonces, desde ese punto de vista, empieza a ganar enteros el tener un biómetro, porque tengo otro elemento para clasificar a ese niño. Lo clasifico por edad de aparición, miopía en los padres, actividades en visión de cerca, actividades al aire libre, y si además le mido la longitud axial, voy a los percentiles que he mostrado en esa gráfica, donde digo la probabilidad de que este niño o niña tenga miopía es esta, es mayor o menor, y por tanto voy a actuar más o menos rápido. Por tanto, desde esa perspectiva sí que es interesante. Yo creo que evidentemente aquí la industria debería hacer
un esfuerzo de favorecer topógrafos corneales y biómetros para desarrollar la control de la miopía. Es decir, van a tener muchos clientes si se ponen. Lo que no puede ser es, evidentemente, tener un topógrafo por un lado y un biómetro por otro y cada uno de ellos 12, 18, 24.000 euros. Es decir, esto evidentemente estaríamos limitando el número de instrumentos que se pueden vender. Pero hay que pensar que si hablamos y nos creemos que en el 2050 el 50% de la población va a ser miope, evidentemente va a haber muchas ópticas donde va a ser necesario un topógrafo y biómetro. Si la industria trabaja en productos a precios asequibles, tendrá, pienso yo, un gran mercado y resolveríamos claramente esta duda. Entonces diríamos sí. Ahora, si evidentemente lo que quiero transmitir es que lo único que no toleraría o aconsejaría sería hacer orto sin topógrafo. Ahora, si alguien me dice, no hago ortokeratología, no tengo biómetro, ¿puedo hacer control de miopía? Pues claro que sí puedes hacer control de miopía. Pero evidentemente la situación ideal sería tener estos dos instrumentos. Muchas gracias. Una pregunta que se repite mucho es si hay efecto rebote en los distintos medios de control cuando se abandona el tratamiento. El único, vamos a ver, el único donde ha habido un estudio como tal de efecto rebote ha sido con los fármacos, en concreto con la atropina, y con la atropina a altas dosis, a 1%, a 0,5%. Ahí se ha observado claramente un efecto rebote. Se quita la atropina y entonces realmente hay un aumento mayor del previsible. Sin embargo, para la atropina diluida al 0,01%, no se ha encontrado ese efecto rebote. En los tratamientos ópticos, como tal, no ha habido algunos estudios indirectos, porque claro, programar un estudio científico de decir, después de a un comité de ética, mire, estoy haciendo un estudio y ahora quiero ver si hay efecto rebote, entonces a estos niños que les estoy controlando la miopía, que ya lo tal, ahora les voy a quitar para ver lo que pasa con ellos. Bueno, eso tiene problemas éticos. Si está funcionando, ¿qué es lo que usted va a hacer? Es difícil. Y por tanto, nunca ha habido un ensayo clínico bien diseñado para comprobar con ortokeratología o con lentes blandas de borrosidad periférica este aspecto. Pero sí que ha habido estudios indirectos. Es decir, por ejemplo, que ha habido que dejar, yo qué sé, gente, por ejemplo, que ha pasado a operarse. Es decir, vale, llevaba ortokeratología, lo ha dejado de poner y se ha operado. Si efectivamente hubiera un efecto rebote, debería, en ese grupo de pacientes usuarios de ortokeratología que se operaron, debería de haber a medio plazo más regresión y más hipocorrección. Porque si hay un efecto rebote, saldría después de la intervención. Y lo publicado indica que no. También todos los estudios de alguna forma indirecta que se han hecho, parece ser que con los elementos ópticos no debería de haber efecto rebote, pero no hay una evidencia científica de que no la haya porque un estudio directo sobre ello no se ha realizado. Muchas gracias. Vale, Vicky nos pregunta que últimamente me está llegando algún caso de altas miopías, -5, -6, -6,50, y que siguen aumentando aún con edades superiores o mayores a 20 años. ¿Se podría aplicar en estos casos alguno de los tratamientos que hemos estado hablando? Hay que... Vamos a ver. La primera cuestión, ¿ves? Por ejemplo, ahí, efectivamente, es decir, vamos a ver, es que cuando se hablan los resultados de los estudios y todo eso, estamos hablando siempre en valores medios y evidentemente yo digo, es que entre los 18 y 24 años es la edad de estabilización en un 95% de los casos. Es decir, y hay un 5% que no sigue esa regla. Pero cuidado, cuando la miopía sigue progresando, después de los 24 o 25 años, hay que descartar que no sea un problema, que no sea más que un crecimiento axial del ojo, no sea una miopía de potencia, es decir, un efecto de un exceso de acomodación y que realmente eso tenga más tratamiento con un entrenamiento visual,
para mejorar sus capacidades de acomodación-convergencia, mejorar su entorno de trabajo, es decir, más por ahí que a lo mejor poner un tratamiento de este tipo. Pero, dicho esto, es decir, si yo me encuentro con miopías que siguen progresando después de esos años, bueno, primero obviamente descartar que no haya una miopía patológica, eso de entrada, porque efectivamente la miopía patológica sí que en cualquier momento puede cambiar. ¿Cómo lo descarto? Fondo de ojo, fondo de ojo. Es decir, evidentemente el estafiloma posterior está, como lo encuentre, miopía patológica. Y ya no me sirve nada de lo que he dicho. La miopía patológica es una entidad al margen que sigue sus criterios, más bien genética, aunque haya condicionantes también ambientales, y que una de las pegas que hoy en día es que no hay tratamientos eficaces para ello. Pero que hagamos lo que hagamos, no se lo vamos a progresar. Vale, primero descarto que no sea una miopía patológica, como fondo de ojo. Segundo, no es miopía patológica. El fondo de ojo está el normal para una miopía más elevada, por ejemplo, ¿no? El fondo atigrado, tal, todo lo que sea, pero no hay estafiloma. De acuerdo. Siguiente aspecto. Vamos a ver si estamos ante realmente una miopía de tipo más refractivo. Pues ahí sí que vendría perfecto el biómetro. Mido. Cuando cambia esa miopía que me está creciendo, ¿está cambiando la longitud axial? No, la longitud axial, fíjate, está prácticamente igual. Problema de potencia. Problema entonces de binocularidad, de acomodación, tratamiento de terapia visual, etc. Ahora bien, si digo, no, no es miopía patológica y además el ojo sigue creciendo, puedo aplicar, obviamente, cualquiera de los tratamientos que hemos mencionado, porque son los que han demostrado que hacen algo sobre el crecimiento axial del ojo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, no sé cómo decirte todas las preguntas. Paso a la siguiente. A ver, ¿hay ya comercializada atropina al 0,01 en España? ¿O solo se puede pedir una fórmula como fórmula magistral? No, en España, aunque, bueno, habéis visto en la presentación que había una imagen de una atropina, eso es en el extremo oriente, por ahí, por Singapur y tal, sí que lo hay. Aquí en España de momento no, y por tanto hay que funcionar con todos los problemas que eso tiene como fórmula magistral. Digo, todos los problemas que tiene, porque primero que se haga bien, yo no es que desconfíe de los farmacéuticos, por supuesto, pero bueno, es decir, no es lo mismo que cuando está todo perfectamente controlado, ¿no? Y segundo, sobre todo lo que a mí más me llama la atención es que ¿qué van a ser los padres de custodia de esa atropina? ¿Dónde se va a conservar? ¿Cuánto tiempo va a estar abierta? ¿Qué riesgos tiene realmente de que eso se contamine? Es decir, realmente yo creo que en ese caso a nosotros como optometristas, como no podemos ponernos, nos afecta menos, pero yo creo que debería haber otros profesionales que deberían de presionar para disponer realmente de un colirio en condiciones, si verdaderamente se cree el tratamiento de atropina diluida, a esa proporción para aumentar la seguridad. Porque la seguridad hay que aumentarla con todos los tratamientos. No debemos de pedir seguridad para unos tratamientos y para otros no. Y la seguridad realmente no es solo que no tenga una quiriotitis microbiana, también puede tener otra infección por otras cosas o algo que no conocemos, y es si estamos muchos años con atropina, no deja de ser un fármaco que pueda afectar a la superficie ocular. Y algunas de las pegas que también se pone, los contrarios de uso de lentes de contacto en niños y niñas, de decir es que durante muchos años va a usar las lentes y por tanto puede afectar a su superficie ocular, pues esto sería igual, ¿no? Por tanto, no hay comercializada la atropina, pero debería de ser algo que se debería de conseguir por aspectos de seguridad. Perfecto. Por último, ¿crees que es necesario un consentimiento informado por parte de los padres o tutores en el control de la miopía? Yo considero que sí. ¿Por qué? Para que o sea, vamos a ver, uno de los problemas que tenemos, uno de los problemas que tenemos es que, y que debe de mejorar, será lo que debe de mejorar en el futuro, es, diríamos, cuál es el perfil del respondedor.
Es decir, yo te digo que efectivamente en los estudios se ha encontrado que la lente fulanita controla el 50% en dioptrías. Por ejemplo, habla en dioptrías, ¿vale? Eso es media. Pero si analizamos el estudio, ha habido gente de ese estudio que le ha aumentado más del 50% y otros que le ha aumentado menos. Y en media ha sido eso. Entonces, conocemos, yo puedo decir, voy a hacerle un examen a este niño y decir, este es el típico que le voy a controlar el 90%. Este le voy a controlar el 40%. No lo sabemos. Eso es todavía algo desconocido. Y por tanto hay que hablar de esos valores. Y esto debe de quedar bien claro para los padres. Nada mejor que el consentimiento informado para explicar lo que se puede conseguir y lo que no se puede conseguir. O sea, nosotros no podemos decir a su hijo le voy... O sea, no es que como vemos en las publicaciones ha tenido una eficacia del 50%, yo no puedo decirle voy a controlar el 50% a su niño, no lo sé. Porque el estudio donde yo he sacado ese dato del 50%, resulta que ingresaron niños y niñas con 3 dioptrías y de edad de 8 a 12 años. Y yo tengo delante a un niño de 14 con 5 dioptrías. En sí, a ese niño no ha sido uno de los del estudio. Deduzco que, evidentemente, y es lo que ocurre, que va a ocurrir un cierto control, pero no sé cuál. Por tanto, el consentimiento informado, poniendo lo que se puede y lo que no se puede, indicaría unas buenas prácticas clínicas, y yo soy favorable de ponerlo. Y no tiene por qué darnos miedo, porque realmente quien no lo entiende, por algún lado nos va a fallar, bien en no hacer las cosas bien, y por tanto que podamos tener más riesgo con ese niño o niña, y por tanto creo que respondiendo con un sí o no es necesario, creo que sí, sería conveniente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya se está acercando las 4:30, pero solo quería, sé que lo has comentado en la charla, ¿Sí? pero me gustaría simplemente que hicieras un pequeño comentario sobre la noticia que ha salido esta mañana en El País, donde se dice que el confinamiento por el coronavirus ha disparado la miopía de los niños en todo el mundo. Me gustaría que hicieras un breve comentario sobre esto. Bueno, vamos a ver, el problema es que aunque se ha mejorado mucho en los últimos años, todavía el periodismo vive de noticias positivas o negativas, pero que llamen la atención, extremas. Es decir, no conciben, o sea, no se concibe una noticia de lo que haya. O sea, no tiene por qué ser o muy malo, que es que si hace esto, bueno, pues se han quedado ciegos, pues no tiene que ser muy bueno decir, no, si lo saco a la luz, pues ya problema que no está. Entonces la noticia que del país de hoy, pues adolece de lo que la mayoría de las veces que aparecen en los medios así de comunicación generales, basado en cosas ciertas, hay una asunción de cosas que, bueno, pues el que lo lee y no es del ramo como nosotros, pues digo, vale, pues efectivamente, voy a poner a mi niño en la calle y ya he resuelto el problema. Y luego hay otros datos que no están contrastados. ¿Cómo se puede un confinamiento un confinamiento que, bueno, sí, ha podido durar unos 6 meses, 7 meses, aumentar un 40% la prevalencia de la miopía? No da tiempo. Es que el ojo no cambia. O sea, sí que cambia cuando es un aspecto, refractivo, o sea, un espasmo acumulativo, por ejemplo. Es decir, evidentemente, yo hoy pongo a todos los niños y niñas, o a la mayoría, a usar cantidad de horas el ordenador, les mido al cabo de 3 meses cómo está la agudeza visual y ha disminuido. Y le mido la graduación y a lo mejor, anda, -1 más. Ponle un ciclopégico, verás lo que vas a encontrar. Muy probablemente encuentras exactamente lo mismo que tenía antes, pero hay un espasmo acumulativo. Es decir, la acumulación ha sido tan demandada para la visión de cerca que se produce un tiempo en el que no hay, diríamos, su relajación. Entonces, me parece abusivo, no, voy a buscar realmente esa publicación que menciona de un 40% de incremento de la miopía. Sin embargo, como he comentado en la charla,
sí que se ha observado los otros datos de aumento del uso de dispositivos digitales, de trabajo de cerca, y todo eso sabemos que son condiciones negativas para la tía. Podemos encontrarnos en el futuro con alguna sorpresa de incremento, pero sería un incremento todavía moderado. Deberíamos, yo creo, ser un confinamiento de muchísimo más tiempo como para tener una repercusión tan grande como se menciona en la noticia. Esa es la única, pero vamos, es lo típico de las noticias que aparecen, que van un poco a los... Sensacionalismo. Exacto, Vale. exacto. Entonces, basado, claro, no puedo decir que es que es erróneo, o sea, es que es mentira lo que pone. No, no, o sea, no es mentira, pero tampoco es cierto. Y claro, ya digo, como la media no se considera noticia para publicar, tiene que ser una cosa u otra, en los extremos. Eso es el comentario que puede hacer. Muchas gracias, César. Bueno, pues perfecto, ya me despido de ti, César. Te agradezco muchísimo tu tiempo y todo lo que has hecho, así que muchísimas, muchísimas gracias. Y a todos los demás, chicos, os emplazo para volver a vernos dentro de 15 días, sí, 15 días, el 29 de junio, con la conferencia que nos va a dar don Luis Lara, y que se llama ¿Por qué unas ópticas venden y otras no? Que creo que también va a ser muy, muy interesante. Y bueno, pues daros las gracias a todos los que habéis asistido, los que habéis aguantado también hasta el final, los que nos vais a ver en cualquier otro momento, y muchas gracias también a la industria, a todos vosotros. Así que nos despedimos. Muchísimas, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias a todos. Gracias.